Bueno, entonces vamos a iniciar con este problema. Dice lo siguiente: la altura en metros de un proyectil disparado verticalmente hacia arriba desde un punto 2 metros por encima del nivel del suelo con una velocidad inicial de 24,5 metros sobre segundo es... Entonces aquí ya me están dando una expresión. ¿Listo? A veces no tenemos, o sea, inicialmente no vamos a tener que hacer un análisis muy detallado porque ya me están dando la ecuación. A veces vamos a tener que llegar a estas ecuaciones, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de que yo tenga aquí un punto inicial, una altura inicial, ese valor siempre en las ecuaciones es el que queda por acá individual. Fijémonos que acá no hay variable, no depende de ninguna letra. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces. Encuentre la velocidad después de 2 segundos y después de 4 segundos. Cuidado con lo siguiente. Acá me están dando la función de altura, ¿verdad? Entonces necesitamos saber exactamente cómo podemos nosotros desarrollar este tipo de ejercicios para que tengan un sentido lógico, ¿no? Entonces, bueno, me dice que encuentre la velocidad. Para encontrar la velocidad después de ese tiempo, pues necesito encontrar la función de velocidad. Si no, pues no tendría sentido. ¿Cómo lo podemos hallar entonces? Decimos lo siguiente. Resulta que si yo tengo una distancia, ¿cierto? Cualquier distancia, sea en el eje X o sea en el eje Y, como es en este caso porque son alturas, las velocidades, ¿cómo las vamos a poder hallar? Determinando la derivada. ¿Listo? Si yo hago la derivada de una distancia o de la fórmula de la función de una distancia, estaré encontrando la velocidad. Entonces aquí tendría lo siguiente: vamos a derivar esta función h. Listo, vamos a derivarlo y ya sabemos que la derivada pues va a ser equivalente a la velocidad. Entonces hacemos la derivada. Recordemos que la derivada de una constante es 0. La derivada de 24.5t da como resultado 24.5 menos, aquí para desarrollar este ejercicio, 4,9t al cuadrado. La derivada, lo que hacemos es multiplicar 4,9 por 2. Listo, entonces ahí desarrollamos esa multiplicación. 4,9 por 2 nos daría 9,8t. Listo, recordemos que aquí disminuimos al exponente en una unidad. Listo, esa sería la ecuación de la velocidad. Entonces vamos a desarrollar el ítem A. Me dan un tiempo. Bueno, en realidad me dan dos tiempos, que es en 2 y en 4 segundos. Entonces tenemos que encontrar la velocidad para cada uno de esos tiempos. Primero a los 2 segundos. Listo, entonces tendríamos aquí que realizar 24.5 menos 9,8 por tiempo, pero el tiempo es equivalente a 2. En este caso no hay necesidad de utilizar lo que son las variables, las unidades, perdón, ¿vale? Entonces, bueno, encontramos la velocidad cuando han pasado, en este caso, 2 segundos. ¿Listo? Y desarrollamos este ejercicio. Voy a traer la calculadora. Bueno, lo vamos a hacer aquí. No hay problema. Y me quedaría de la siguiente forma. Recuerden que para que nos quede bien tendríamos que realizar primero la multiplicación, ¿no? 9.8 por 2 y a 24.5 le restaríamos ese valor que obtuvimos de 9.8 por 2. Listo, voy a traer una calculadora para hacerlo de manera como más normal, como nosotros lo haríamos en clase. Perfecto, aquí tendríamos entonces la calculadora. Pues es una calculadora científica como la que nosotros tenemos normalmente en un aula de clases. ¿Listo? Que sería como la que tenemos acá. Yo recomiendo más este tipo de calculadoras porque tiene el tema de fracciones y simplifica. Entonces, bueno,
Ahí va la recomendación para que lo tengan en cuenta. Listo. Posteriormente lo que vamos a hacer es volver aquí al ejercicio y poner todos los datos, ¿no? Entonces 24.5 menos 9.8 por 2. Perfecto, eso nos daría 4.9. Quiere decir que la velocidad después de 2 segundos es de 4,9 metros sobre segundo, que son las unidades de la velocidad. Si ya yo quisiera, por ejemplo, trabajar con más el otro ítem, pues hacemos lo mismo. De hecho, lo voy a copiarlo tal cual. Y acá lo único que hacemos es sustituir el valor 2, ya no es 2. El segundo elemento que me piden es calcular la velocidad cuando han pasado 4 segundos. Entonces hacemos la sustitución cuando han pasado 4 segundos. ¿Listo? Lo hacemos entonces 24.5 menos 9,8 por 4. Listo, 24,5 menos 9,8 por 4. Listo. Hacemos la sustitución y nos daría un número negativo menos 14,7. Recordemos que el 14,7, bueno, en este caso el signo lo que nos dice es la orientación hacia dónde va esa velocidad. ¿Listo? Ese sería el desarrollo del ítem A. ¿Listo? Ese sería el ítem A. Vamos a revisar ahora el ítem B. ¿Listo? Vamos a revisar ahora el ítem B. En el ítem B tenemos el siguiente enunciado. Cuando alcanza el proyectil su altura máxima. Acá me están preguntando por la velocidad en el punto más alto. Esto desde la parte física se puede analizar de muchas maneras. La idea es orientarlo desde el punto de vista de cálculo. ¿Listo? Entonces recordemos que en este caso nosotros estamos hablando de máximos y mínimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para hallar máximos y mínimos nosotros igualamos la derivada a cero, ¿vale? La derivada en este caso es la que tenemos por acá. Esta fue la que nos dio la derivada, ¿vale? Esta es la derivada y lo que nosotros vamos a hacer es mirar cuando la velocidad se hace cero, ¿vale? Entonces decimos cuando la velocidad es igual a 0, entonces ¿qué es lo que sucede? Que esto que tengo acá a este lado, al lado derecho, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que lo igualamos a 0. ¿Listo? Igualamos a 0. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Despejar la variable t. ¿Listo? Entonces la variable t, la despejaríamos de la siguiente forma. Vamos a quitar este punto y lo vamos a reemplazar por coma para que todo me quede con los mismos parámetros. Entonces 24,5 va a ser igual a 9,8t. ¿Qué es lo que hice en esta oportunidad? Lo que hice es, bueno, empezar a despejar, ¿no? Para despejar este valor negativo, está restando, pasa al lado derecho a hacer la operación contraria, ¿no? Recordemos que cuando estamos hablando de ecuaciones, yo puedo en cualquier momento, pues, pasar los términos que yo quiera, siempre y cuando respete la propiedad principal. ¿Cuál es la propiedad principal? Que cambie de operación. ¿Listo? Por lo tanto, pues estaba restando, pasa a ser una suma, y si le sumo a 0 cualquier número, me va a quedar el mismo número. Ahí yo no tengo ningún inconveniente con eso. Perfecto. Y acá ahora este 9,8 que está multiplicando t, lo pasamos a dividir. Me quedaría de la siguiente forma: 24,5 sobre 9,8. Y entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? El tiempo para que la altura sea máxima. ¿Listo? Obviamente acá en esto es importante tener en cuenta que el valor del tiempo nos debe dar positivo porque no hay tiempos negativos. Si nos da un tiempo negativo, hay algo raro. ¿Listo? Entonces decimos lo siguiente: 24.5 dividido 9.8. Perfecto, eso nos da 2,5. Quiere decir que a los 2,5, acá voy a poner la unidad segundos, ¿qué sucede? Que se alcanza la altura máxima. Y este es el proceso que nosotros debemos seguir cuando queremos determinar máximos y mínimos utilizando las derivadas. ¿Listo? Ese sería el ítem B. Vamos ahora con el ítem C. Perfecto, el ítem C. ¿Cuál es su altura máxima?
¿Cuál es su altura máxima? Entonces, ahora me preguntan por la altura máxima. ¿Qué quiere decir? Esto que acabamos de encontrar es el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar su altura máxima. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar cuál es la altura máxima. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la función inicial, cuidado, o mucho cuidado con esto, debe ser la función original, porque pues ahí ya debo encontrar la altura, ¿vale? La función original es la de h, la que teníamos por acá en la parte superior, y la voy a anotar completa, y lo que vamos a hacer es sustituir, ¿vale? Sustituimos de la siguiente manera: 24,5 t menos 4,9 t al cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ya tenemos el tiempo que se demora, ¿cierto?, esa partícula en alcanzar la altura máxima. Ahora pues hallamos cuál es la altura máxima sustituyendo en la función de altura. Me quedaría entonces de la siguiente manera: 2 más 24,5 por tiempo, el tiempo es 2,5, no se nos olvide, fue el que encontramos hace un momento, menos 4,9 por el tiempo, 2,5 elevado al cuadrado. Listo, entonces la altura máxima, esta altura máxima, ¿cómo la determinamos? Pues ya tenemos todo, necesitamos ahora nuevamente la calculadora. Entonces decimos lo siguiente: 2 más 24,5 por 2,5 menos 4,9 por 2,5 a la 2. Mucho cuidado con las operaciones en la calculadora, ¿vale? Nos debe dar ahí 32,625 y esto estaría en metros. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo para alcanzar la altura máxima es 2,5 segundos y la altura máxima viene siendo de 32,625 metros. Ese sería entonces el punto C. Vamos a revisar aquí. Vamos a realizar el D, pero permítanme, voy a compartir el directo para que de pronto otras personas también puedan acceder a toda esta información de valor que estamos dando. A ver. Vamos a ver. Listo. Entonces vamos a ir con el D mientras vamos compartiendo. Vamos a ver. En vivo. Listo. Vamos a realizar entonces el siguiente ejercicio. Y continuamos. Entonces, el punto D. Vamos ahora con el punto D. Perfecto. D. ¿En qué momento cae al suelo? ¿En qué momento cae al suelo? ¿Qué quiere decir? Bueno, acá hay varias formas de analizar la información, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo siguiente: un proyectil disparado verticalmente hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que si yo dibujo la situación, ¿cierto? Entonces es un proyectil que es como cuando una persona dispara en sentido vertical, ¿cierto? Entonces por la misma ruta donde sube, tiende a descender. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En este caso, que la función que me da el ejercicio es la que determina la altura en cualquier punto. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que como la distancia que sube es la misma que baja, pues en este caso nosotros podemos inferir que él va a caer con el mismo tiempo con la que sube, con la velocidad que sube, ¿cierto? Entonces, si tarda, recordemos aquí que habíamos encontrado el tiempo para alcanzar la altura máxima, entonces para subir y bajar, pues va a ser el doble, ¿verdad? Entonces aquí nosotros decimos que son 5 segundos. Eso sería todo.
Y por último, ¿con qué velocidad cae al suelo? Bueno, como yo ya sé que se demora 5 segundos, entonces lo que puedo yo aquí tener en cuenta es aquí la operación de velocidad, ¿cierto? Sustituir el tiempo, que ya lo tenemos, que son 5 segundos, y analizar. Esto no se nos olvide que siempre el tema de análisis es clave. Bueno, entonces tenemos ahí el siguiente valor. Entonces nos dice que la velocidad es igual a 24,5 menos 9,8 por el tiempo. Y como el tiempo son 5 segundos, pues multiplicamos ahí por 5. Y esa va a ser la velocidad. ¿Listo? Entonces decimos 24,5 menos 9,8 por 5. Bueno, quiero hacer una claridad, de pronto que no está inmerso, porque esto también lo vamos a relacionar en su momento con lo que es física, y es que este 9,8 que nosotros estamos viendo en pantalla se refiere a la gravedad, ¿no? Recordemos que es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y bueno, es importante tenerlo claro. Entonces, la velocidad es de 24,5, perdón, menos, haciendo este cálculo, menos 24,5 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir el signo? No se nos olvide el sentido en el cual va la velocidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si el proyectil fue lanzado verticalmente hacia arriba, ¿cierto? Ese es el sentido positivo del movimiento. Cuando ya va bajando, pues es negativo. ¿Listo? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y listo, ese sería todo el proceso que debemos hacer para hacer este tipo de ejercicios, que son, pues hace parte de cálculo diferencial y se refiere a máximos y mínimos. Listo.